Luis, estamos 21 y son las 3:06. No sé si quieres que larguemos. Cuando consideres. Cuando quieras lanzamos. Yo no tengo problema. Bueno, perfecto. Ya estamos 21 ahí, seguro ahí se van a ir incorporando, ahí somos 22. Bueno, larguemos nomás. Buenas tardes a todos, chicos. Gracias por el interés y conectarse. Sabemos que en este horario por ahí algunos los agarra en hora laboral. Eh, Vamos a presentar, más allá de presentar un gran profesional y docente, vamos a presentar un amigo de Moplex. Muchos de los que están conectados ya lo conocen porque han tenido algún curso en alguna vez con él. Antes de la pandemia teníamos la suerte de tenerlo al Luis todos los años, que venía a formarnos, a darnos actualizaciones, a, a dar su enseñanza aquí en Argentina, en diferentes partes. Después de la pandemia, bueno, ha sido un poquito complicado y este vamos a ver si es un inicio para, para que comience, a ver si puede venir a visitarnos nuevo, ya se los extraña por aquí. A los que no lo conocen, Luis Enrique Roche, él es podólogo, es doctor en biomecánica, es investigador, él es docente de la universidad en Zaragoza. Él, a medida que vaya a ir dando la clase, seguramente le va a ir comentando algunas de sus experiencias, sus lugares de trabajo. He tenido la suerte de conocerlo, presenciarlo, tiene lugares extraordinarios de evaluación y de investigación, que seguramente este va a ser un inicio, como les decía, de poder tomar algunas otras clases con él, algunos cursos, algunos talleres, ya sea online, y vamos a ver si tenemos la suerte de tenerlo presencial. Así que bueno, vamos a dar hoy lo que es mecanismo de Wildans, nos va a enseñar a cómo evaluar, qué significa, qué tener en cuenta. Es una herramienta muy importante para todos los que estamos aquí conectados, que nos dedicamos a la biomecánica, a evaluar postura. Aquí vamos a encontrar kinesiólogos, médicos, profes conectados, y todos nos dedicamos de alguna forma a la biomecánica del pie, y ahí Luis les va a hacer ver la importancia que es el mecanismo de Wilna a la hora de evaluar, y que nosotros vamos a ingresar como parte de nuestro protocolo de ahora en más esta evaluación. Así que bueno, después cuando terminemos la charlita con Luis, vamos a hacer una rondita de preguntas. Así que bueno, aprovechen.
Bueno, Luis, muchas gracias por la presentación. La verdad que guardo muy buena relación con Luis y una pena que ya hace pues 5 o 6 años, sí, que ya no voy por allí, por Argentina. La verdad que lo echo mucho de menos. Creo que ya he visto conectado a alguno que ha hecho algún curso conmigo. No sé si... Sí, hay varios, varios. He visto por ahí Gerardo Andrés, me suena. Gerardo, Correcto. el Carlito, el Marcos, la Caro. Es que me suena alguna cara por ahí, entonces bueno, bueno veros y nada, que ojalá lo que dice Luis sea cierto y podamos volver a ir para allí. Ahora lo que pasa es que el problema son familiares, que he tenido dos niños y entonces eso complica la existencia, entre otras cosas. Eso y que tampoco es que esté la cosa argentina muy económicamente muy bollante, estáis pasándolo un poco duro, así que bueno, eso dificulta también todo. Pero bueno, independientemente de todo eso, pues cuando me dijo Luis de intentar dar alguna formación vía online, pues obviamente estoy más que disponible para echar una mano, para ayudar y lo hago gustosamente sin recibir nada a cambio más que fotos de asaos, porque todavía Luis no me ha mandado un asado. Fotos de asaos sí que me manda muchas, pero bueno. Entonces, bueno, perdonar el malentendido de la semana pasada, fue un error mío principalmente, que agendé al revés. Entonces, en vez de restar horas, sumé horas y yo, todo feliz del mundo, puse una hora y luego estaba equivocada. Entonces, bueno, cuando le dije a tal hora, me dijo, no, pero si eso aquí son las no sé qué de la madrugada. Entonces, bueno. Y luego, obviamente, pues esta hora ya sé que no es la mejor para vosotros, pero es muy difícil cuadrar una hora que sea buena para vosotros y para mí, por la diferencia horaria. Entonces, esta es, esta es de las Chicos, mejores. apaguen los micrófonos, porfa. Sí, si lo puedo mutear ya a todos. Entonces, bueno, un poco sí, es difícil porque, bueno, aún así aquí son las 6 o sea que tampoco es muy las 6 de la tarde, o sea que tampoco es muy temprano, pero bueno, bien. Así que nada, vamos a comenzar. Voy a hablar un poquito del mecanismo de Windows, que es un clásico. A ver, vamos. Nicolás, porfa. Ya está, sí, silencio yo a todos, Luis, y ya si alguno abre, pues bajo su propia responsabilidad. Bueno, vamos a hablar del mecanismo de Windows. Voy a compartir mi pantalla y me decís si... Vale, un segundito. A ver, un segundito. Luis, confírmame que veis la pantalla. ¿Sí? Se ve la pantalla, ¿no? Vale. Ok, vamos a hablar del mecanismo de Windows. Entonces, la verdad es que es un poco raro dar clase a una pantalla, entonces agradezco si en algún momento determinado queréis abrir el micro y preguntar lo que sea, o sea, no hace falta que esperéis al final para interrumpirme y preguntarme. Pasar diapositiva tras diapositiva y dar una charla, pues para eso grabo un vídeo y os lo paso, así que lo mejor es la interacción y en medida de lo posible os agradecería que si tenéis alguna duda preguntéis. Entonces vamos a empezar a hablar del mecanismo de Windows, pero antes de hablar del mecanismo de Windows, vamos a hablar un poquito de qué es la pronación y la supinación, porque luego vamos a ver que el mecanismo de Windows es un gran regulador de esta pronosupinación y que a su vez se ve muy influido por esta pronosupinación. Entonces tenemos que entender primero qué es la pronosupinación del pie antes de contemplar lo que es el mecanismo de Windows. Aquí estamos viendo un pie que está haciendo una pronación, ¿vale? Y estamos viendo como durante la pronación hay una serie de movimientos en el medio pie y en el antepié, que ahora vamos a pasar a analizar, ¿vale? Y ese movimiento complejo ocurre durante la cadena cinética cerrada y por lo tanto estudiar la pronosupinación tiene una gran relevancia dentro de la cadena cinética cerrada, que es lo que se da durante la fase de apoyo del pie. Luego vamos a ver que el mecanismo de Windows tiene una importancia no solo en esta fase donde está todo el pie en apoyo, ¿vale? Sino también, obviamente, durante la fase propulsión e incluso durante el primer rocker o el contacto inicial. Entonces, ¿qué ocurre durante la pronación? Iré volviendo al vídeo anterior para que se vea, ¿vale? Durante la pronación estamos viendo cómo se produce un descenso de la altura del arco, ¿vale? Estamos viendo cómo este astrágalo
está descendiendo, ¿vale? El astrágalo está descendiendo. Si lo viéramos desde una visión posterior, veríamos que se inclina hacia adentro, ¿vale? Entonces plantar flexiona, abduce, va hacia adentro, rota interno. Entonces, si lo vemos en este esquema, durante el movimiento de pronación, el astrágalo se va a desplazar hacia abajo, hacia adentro, ¿vale? Y si lo viéramos desde cenital, lo estaríamos viendo como hace esa rotación hacia el interior. Y además produce una anterolistesis, que quiere decir que produce un pequeño desplazamiento hacia anterior, ¿vale? Respecto al calcáneo. En ese movimiento se produce un descenso del arco, pero claro, si producimos este movimiento de pronación y el antepié está en el suelo, el antepié no podría bajar el primer meta si ya lo tiene en contacto con el suelo. Por lo tanto, el antepié tiene que hacer un movimiento contrario al que hace el retropié, como si fueran dos ruedas dentadas antagónicas. Esta idea de las ruedas dentadas la cogí hace ya muchos años de Anatomy in Motion, de Gary Ward, que es un inglés que habla mucho sobre biomecánica del pie y biomecánica corporal, y la verdad que este concepto es muy interesante por sencillo a entender. Si el astrágalo está haciendo una plantar flexión, es decir, si aquí estamos viendo cómo el movimiento, se produce un movimiento de plantar flexión del astrágalo, la cuña, o sea, el escafoides, cuña, metas, tiene que hacer un movimiento de dorsiflexión, es decir, se están desplazando hacia arriba relativamente hacia el astrágalo. Si además se está desplazando hacia el interior con un movimiento de valgo, ¿vale?, del retropié, o de pronación o valgo del retropié, en el antepié tiene que estar haciendo un movimiento relativamente opuesto, de supinación o de varo, perdonad, perdón, de supinación o de varo, ¿vale? De modo que está haciendo un movimiento complementario a lo que está pasando aquí. Entonces, un segundito. Entonces, volvemos a repetir durante el movimiento de pronación, por lo tanto el astrágalo baja, o sea, plantar flexiona, abduce y se produce un movimiento de valgo del retropié. El antepié, como está bloqueado por el suelo y no puede bajar, ¿vale?, tiene que hacer un movimiento contrario, ¿vale?, de dorsiflexión y supinación o varo de ese antepié, que sea un movimiento compensatorio. Como el astrágalo y el calcáneo están moviendo en aducción, el antepié tiene que estar haciendo un movimiento de abducción compensatorio. Por lo tanto, es un movimiento en tres planos, ¿vale? Se produce el movimiento en los tres planos y el antepié hace el movimiento opuesto al retropié. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder hacer una pronación en el retropié necesitamos que el antepié sea flexible, es decir, que, mejor dicho, necesitamos que las articulaciones de Chopard y Lisfranc, o sea, que el medio de pie sea flexible, porque si no atrás no vamos a tener capacidad de pronar, porque si atrás prono, pero aquí no existe movimiento, no va a poder existir esa pronación del retropié. Ok, durante la supinación se produce el movimiento opuesto. ¿Qué quiere decir el movimiento opuesto? Pues que cuando supinamos vemos como el astrágalo se eleva, ¿vale?, va hacia arriba, va hacia lateral, ¿vale?, se desplaza en sentido lateral y hace una dorsiflexión. Y en respecto al calcáneo hace una retrolistesis, es decir, se va en sentido posterior. Este movimiento, igualmente, si estamos en cadena cinética cerrada, ¿vale?, va a recibir fuerza sobre el quinto metatarsiano y lo que va a hacer es producir un movimiento de pronación del antepié. Estos movimientos compensatorios, vuelvo a repetir, se producen entre la articulación de Chopard y Lisfranc y en todas las articulaciones del medio pie. Y es obligatorio que exista movimiento en esta articulación para que atrás, en el retropié, se puedan producir estos movimientos de pronosupinación. Vamos a imaginar, voy a poner un ejemplo sencillo, ¿vale? Pero vuelvo otra vez al ejemplo de la pronación, ¿vale? Imaginaros que el retropié quiere pronar, pero tenemos un primer metatarsiano que está plantar flexionado y rígido, ¿vale? No se podrían producir movimientos de pronación si este no es capaz de subir. Pero ahora también vamos a pensar en la situación opuesta. Vamos a imaginar que este primer metatarsiano ya está arriba. Antes, si este metatarsiano ya está arriba, cuando apoyemos vamos a tener mucha presión en el quinto, poca en el primero, y atrás se va a producir un movimiento de pronación compensatoria. Bueno, ok. Durante esa pronación hemos visto que el arco va a descender, el astrágalo se va a ir hacia adelante, ¿vale?, y se va a producir ese descenso del arco. Con el descenso del arco, ¿vale?, el pilar posterior del calcáneo y el pilar anterior del primer meta se van a separar, se van a alejar, poniendo tensión en la fascia plantar.
Esa tensión sobre la fascia plantar, vamos a ver que va a traccionar del dedo desplazándolo hacia abajo. Ese sería lo que llamamos movimiento de Whiplash pasivo, ¿vale? Que luego lo veremos, o un movimiento de Whiplash inverso. Perdón, pasivo no, movimiento de Whiplash inverso. Durante la supinación ocurre el fenómeno opuesto. Hemos visto que el astrágalo se desplaza hacia arriba y hacia atrás sobre el astrágalo, o sea, sobre el calcáneo, elevando el arco. Esto hace que los pilares posteriores del calcáneo y los metas se aproximen acortando esta distancia y por lo tanto dejando libre al dedo de la tensión de la fascia y pudiendo hacer un movimiento de flexión dorsal, que sea el movimiento de Whiplash que ahora vamos a pasar a describir. Entonces, ¿en qué consiste específicamente este movimiento, este test o este mecanismo de Whiplash? Este mecanismo de Whiplash lo describe Higgs en 1954 y lo que plantea es que cuando hacemos una flexión dorsal del dedo, ¿vale? Al realizar esta flexión dorsal del dedo, estamos traccionando de la fascia plantar que se inserta en la falange proximal o en la piel de los dedos por la cara plantar y se enrolla alrededor de la cabeza de los metatarsianos traccionando del pilar posterior del calcáneo y por lo tanto produciendo un acortamiento entre el calcáneo y los metas y al aproximar esta distancia lo que se produce es una elevación del arco, ¿vale? Sería este mecanismo que vemos aquí, pues la flexión dorsal del dedo produce una tensión en la fascia y una elevación del arco. Ese mecanismo de Whiplash tiene varios efectos, porque hemos visto que cuando el arco se eleva, ¿vale? Ahora sí que voy a pedir que alguno abra micro para contestar, ¿vale? Pero hemos visto, la elevación del arco, ¿cuándo se produce? ¿Durante la pronación o la supinación? Venga, ¿alguien se ahí vivo por ahí? ¿Cuándo se produce la elevación del arco? ¿Durante la pronación o la supinación? Supinación. Vale. Durante la supinación. Durante la supinación, el antepié plantar flexionaba, los metatarsianos plantar flexionaban o dorsiflexionaban. Si tengo el arco alto, los metas están plantar flexionados, ¿vale? Entonces, eso produce una plantar flexión de los metas, por lo tanto produce una verticalización de los metatarsianos, o sea, produce una plantar flexión. Luego hemos dicho que produce una supinación del retropié y ahora vamos a ir un poquito más arriba, ¿vale? Si el astrágalo está rotando hacia externo, la tibia que está apoyada sobre él, ¿hacia dónde rotará? ¿Hacia interno? No. Si yo tengo el pie apoyado sobre el astrágalo y el astrágalo yo le estoy rotando externo, la tibia que estará encima rotará en el espacio, rotará también hacia externo, ¿vale? Hará una rotación externa. El fémur, que estará apoyado encima, ¿vale? Rotará también hacia externo, ¿vale? Y la pelvis, que está apoyada sobre el fémur, producirá una rotación homolateral, es decir, rotará hacia la pierna, hacia donde yo esté levantando el dedo. Por lo tanto, este mecanismo de Whiplash tiene varios efectos. Por un lado, cuando yo levanto el dedo, se produce una compresión de todo el pie a través de ese mecanismo de Whiplash, de esa tensión de la fascia. Esa compresión eleva el arco, supina el retropié, rota el astrágalo hacia afuera y esa rotación hacia afuera produce una rotación de todo el segmento hacia arriba, ¿vale? Ese sería el mecanismo de Whiplash en su definición. Vamos a ver que el mecanismo de Whiplash es relevante no solo en lo que llamamos el mecanismo de Whiplash pasivo, que luego pasaremos a definir en cada una de las fases, sino durante toda la marcha, ¿vale? Cuando estamos apoyando sobre el talón, ¿vale? Fijaros que hay una flexión dorsal metatarsofalángica. Esta flexión dorsal metatarsofalángica ya está tensando el arco, tensando la fascia plantar y elevando el arco. Durante la segunda parte vemos como cuando apoya el antepié, el arco colapsa y baja el dedo, eso le vamos a llamar mecanismo de Whiplash inverso. Y durante la última fase, cuando se levanta el talón, se vuelve a producir una flexión dorsal porque estamos levantando el talón y el dedo está apoyado contra el suelo. Entonces eso produce una flexión dorsal pasiva, ¿vale? Entonces aquí le vamos a llamar mecanismo de Whiplash pasivo a esta tercera fase. Entonces tenemos tres mecanismos de Whiplash durante la marcha, ¿vale? Que son de gran relevancia durante el ciclo del apoyo. Tenemos por un lado lo que hemos llamado Whiplash activo. El Whiplash activo viene dado cuando durante la oscilación yo activo la musculatura flexora dorsal, pues principalmente extensor largo del hallux, pero también extensor común de los dedos,
pero extensor largo del alux, que es la parte más importante o potente de este mecanismo de Whitlas a través de la fascia. Entonces, al hacer dorsiflexión, lo que hacemos es tensar esa fascia y elevar el arco durante la oscilación, y eso que hace que cuando yo apoye, ¿vale? En el momento que yo apoyo el pie en el suelo, esto sería el ciclo de la marcha, este sería el contacto inicial, esa flexión dorsal lo que ha hecho es elevar el arco y supinar el pie. De esa manera yo llego con el arco elevado y comprimido por la fascia plantar. Cuando apoye y baje el dedo, ¿vale? Esta sería la articulación metatarsofalágica, ¿vale? Cuando baje el dedo hasta el suelo, ¿vale? Ahí estamos haciendo el mecanismo de Whitlas inverso, es decir, existe una pronación, esa pronación está descendiendo el arco, metiendo tensión en la fascia y bajando el dedo, ¿vale? Está ayudando a hacer, sería ese Whitlas inverso, también podríamos considerarlo casi como un excéntrico, ¿vale? Aunque no sea técnicamente un excéntrico, pero sería casi un excéntrico de esa fascia plantar. Y luego, por la última parte, cuando empezamos a elevar el talón en torno al 40% del ciclo de la marcha, al elevar el talón se produce una flexión dorsal, pero esta flexión dorsal ya no está producida de la metatarsofalágica, ya no está producida por el extensor largo del hallux, sino que está producida de manera pasiva por la plantarflexión del talón. Entonces aquí ya da igual si tenemos extensor largo del hallux o no, porque aquí se está produciendo de manera pasiva, y esta flexión dorsal lo que está haciendo es tensar la fascia, volver a comprimir otra vez de nuevo todos los huesos del pie, y ese pie que estaba pronado y con el arco bajo durante el apoyo medio, en esta parte de aquí, ¿vale? El arco vuelve a elevar, se comprime y vuelve a producirse ese mecanismo de Whitlas con una flexión dorsal y rotación de todos los segmentos hacia el exterior. Y ya en el momento que se produce el despegue del pie, en torno al 60% del ciclo de la marcha, volvemos otra vez a tener un Whitlas activo donde el extensor largo de la luz mantiene esa flexión dorsal. Ok, entonces volvemos a repetir, ¿vale? Para que lo veamos de una manera más gráfica. Aquí estamos viendo el movimiento de Whitlas activo, donde yo tengo el pie apoyado, mi tendón extensor largo del hallux, este es mi pie, aquí lo estoy exagerando, tengo una flexión dorsal metatarsofalágica, ¿vale? Y se mantiene de modo que mi arco está elevado. Mecanismo Whitlas activo. Se produce durante la oscilación, dijéramos durante el final de la oscilación o durante la oscilación y en la primera parte del choque tal o en los primeros instantes del contacto inicial. Una vez que hemos apoyado y el pie empieza a pronar, ¿vale? Vamos a parar este vídeo, vamos a este segundo, ¿vale? Se produce lo que vemos aquí, que es el mecanismo de Whitlas inverso. En el mecanismo de Whitlas inverso, el paciente está echando peso en el tobillo, o sea, en la tibia, a partir de ahí el peso llega al arco, se produce una pronación, se produce un descenso del arco, fijaros como el arco conforme vamos echando el peso, ahí va, conforme vamos echando el peso, el arco va aumentando, ¿vale? Pasa de 131 a 140 grados, eso quiere decir que el arco va colapsando, y conforme va colapsando, fijaros que va descendiendo, perdona, va descendiendo el dedo, es decir, la metatarsofalágica que estaba en flexión dorsal pasa a estar en una posición neutra, ¿vale? Estaríamos, si estamos viendo la gráfica, estaríamos viendo esta parte de aquí, ¿vale? Entonces esto le llamamos mecanismo de Whitlas inverso. Si pronas rápido, en cuanto más rápido prones, probablemente antes bajará este dedo, ¿vale? Bajará más rápido. Y ahora vamos por último a esta parte que es lo que hemos llamado mecanismo de Whitlas pasivo, y en este mecanismo de Whitlas pasivo vemos como conforme yo voy elevando el talón, ¿vale? Se produce una flexión dorsal y fijaros como el ángulo pasa de 130 a 132 grados que tiene aquí, ¿vale? Se va cerrando hasta 122, 121, 120, es decir, casi ese ángulo, ese arco se ha cerrado, casi 10 grados, ¿vale? Aquí estamos viendo que se produce casi de manera síncrona, ¿vale? Con la metatarsofalágica, con el movimiento de flexión dorsal de la metatarsofalágica. Ok. Este sería el mecanismo de Whitlas pasivo. Normalmente, la mayoría de las alteraciones del mecanismo de Whitlas que se han descrito tradicionalmente en la bibliografía han venido asociadas o han venido descritas en torno a este tercer rocker, ¿vale? O sea, es decir, la mayoría de las patologías se han producido aquí. Esto también sería el primer rocker, ¿vale? Segundo rocker y tercer rocker, ¿vale? Del pie, que serán los tres rodillos o rocker, que también se define. Pues la mayoría del mecanismo de Whitlas de alteraciones se han descrito aquí. Por ejemplo, si tenemos... voy a lanzar una pregunta, ¿vale? Al público. Vamos, si yo tengo un hallux rigidus o un hallux rigidus, ¿qué quiere decir un hallux rigidus? A ver si hay alguien que lo sepa por ahí, seguro que sí. Si no tenemos un problema. ¿Qué quiere decir que tengo un hallux rigidus?
Que está el dedo fijado. Que la metatarsofalangica no tiene rango de movimiento, ¿no? Entonces, si no tiene Claro. si no tiene rango de movimiento, ¿puede meter tensión en la fascia extra o no? Seguro, porque no permite que la articulación compense el movimiento que tiene que hacer con respecto también al resto del pie cuando hace el punto fijo. Claro, entonces, si no tenemos, imaginaros que tenemos una luz rigidus, una luz rigidus no podría hacer esto. Por lo tanto, si no puede hacer flexión dorsal, no puede meter tensión extra en la fascia, ¿vale? Punto número uno, ¿vale? Y si no puede meter tensión en la fascia, pues el arco no podrá elevarse, o por lo menos no podrá hacerlo a través de la fuerza de la fascia, ¿vale? Lo tendrá que hacer, podrá hacerlo a lo mejor con otros segmentos, con tibial posterior o con segmentos proximales, pero desde luego no utilizará la fuerza de la fascia en ese proceso de elevación del arco, ¿vale? Si tenemos un limitus, ¿vale? ¿Sabéis? Venga, ¿cuál sería la diferencia entre el rigidus y el limitus? Venga, ¿alguien por ahí que sepa cuál es la diferencia entre limitus y rigidus en la metatarsofalangica? Que hay una limitación parcial del movimiento. Efectivamente, que hay si una metatarsofalangica debería tener unos 45 grados de flexión dorsal, ¿vale? Pues imaginaos que solo tiene 15 o 20, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que va a tener un poquito de flexión dorsal, ahí puede acumular parte de tensión en la fascia, pero luego, como se va a ver limitado, pues ya no va a poder seguir acumulando tensión en la fascia y en la segunda parte, o sea, decir, conforme se vaya levantando el talón más y más y más y más, tendrá que empezar a compensar aquí para poder evitar la metatarsofalangica y sobre todo para que la elevación del arco se produzca por otras vías si es que se produce. Vale. Y ahora ya vamos a introducir un concepto que luego veremos, ¿vale? Que es el alus limitus funcional. ¿Qué es un alus limitus funcional? ¿Alguno me lo sabría definir? Estoy avanzando cosas por ahí, ¿eh? Venga, ¿alguien me sabría definir el alus limitus funcional? Y que aunque no permite la movilidad completa de la articulación, sigue siendo funcional al movimiento en la marcha para poder realizar toda la biomecánica de la misma. No, es todo lo contrario. ¿Algún otro por ahí si se atreve? ¿Algún otro que...? Y luego o sea, es literalmente lo contrario. Entonces, ahora a ver si hay alguien por ahí que me lo sepa definir. Estructuralmente estaría bien, pero funcionalmente estaría limitado. Correcto, es decir, que si yo cojo ese pie en descarga, si yo lo cojo en la camilla y evalúo la metatarsofalangica, no hay restricción de movimiento, ¿vale? O sea, es decir, no hay ninguna restricción de movimiento, tendría los 40-45 grados de sobra de esa metatarsofalangica. Sin embargo, cuando llegamos a este movimiento, que fijaros que aquí el sujeto está llegando, yo estoy llegando ahí a casi 50 grados de flexión dorsal, si tengo en cuenta el meta y la metatarsofalangica, ¿vale? Pues este sujeto a lo mejor solo llegaría hasta 20. Y dices, pero luego realmente tiene todo el rango, pero, o sea, tiene el movimiento, pero cuando yo lo pongo a caminar, ¿vale? Hay una limitación, ¿vale? Hay una limitación. Y normalmente luego veremos o sea, veremos el porqué de algunas de estas causas, pero muchas veces ocurre porque, aunque la metatarsofalangica está bien, articularmente, cuando caminamos, la secuencia, la activación muscular impide un buen movimiento de esta metatarsofalangica y luego hablaremos un poquito por qué. Vale, muy bien. Entonces, acordaros, el alus limitus funcional, como lo describe D'Alembert, es que estructuralmente la metatarsofalangica está bien, ¿vale? Pero no funciona bien. Es decir, que en este tercer rocker la metatarsofalangica no está haciendo el rango completo y está produciendo alguna alteración de ese movimiento. Ok, vamos a repetir otra vez, ¿vale? Durante la primera fase de oscilación y el contacto inicial, o el rocker de talón, ¿vale? Estamos viendo ese mecanismo de Windus que llamamos activo, en el cual la metatarsofalangica está en flexión dorsal por acción activa del extensor largo del hallux, y eso produce una tensión de esa fascia plantar, elevando el arco y supinando el retropié. De modo que cuando yo contacto, ¿vale? Si tengo una buena acción del extensor largo del hallux, ¿vale? Pues mi arco va a llegar con tensión, o sea, va a llegar elevado, ¿vale? Y probablemente con ese
retropié en supinación, ¿vale? Entonces sería esta parte donde la flexión dorsal, ¿vale?, produce esto. Este es un test que hacemos muchas veces, que se conoce como test de Jack, también está descrito como maniobra de Hapser, o sea, otros le llaman mecanismo de Windlass o test de Windlass, ¿vale? Entonces, básicamente, ¿qué es? Que yo levanto, le hago al paciente una flexión dorsal del dedo, se la hago yo pasiva, aquí la estamos haciendo activa, pero le hago yo una flexión dorsal y veo qué es lo que se produce en el resto de los segmentos, ¿vale? Entonces, luego hablaremos un poquito más de esa parte. Entonces, ese es el test clásico que hacemos en el suelo, ¿vale? Para ver si esa metatarsofalágica está funcionando bien o no. Luego voy a cambiar de cámara, entonces a ver si me veis bien y haré un par de cosas con los pies en el suelo a ver si lo veis bien. Mecanismo de Windlass activo, pues durante ese choque de talón, ¿vale? Está la metatarsofalágica en flexión dorsal y estamos viendo básicamente mediada por el extensor largo de la lux, ¿vale? Sería este primer choque de talón, aquí está un poco exagerado, ¿vale? Estamos viendo. Mecanismo de Windlass inverso. Echamos el peso del paciente, echamos el peso, se produce un colapso del arco y se produce una pronación. Esa pronación lo que va a hacer es descender el arco, ¿vale? El astrágalo baja, desciende el arco, los pilares proximal y distal se separan, ¿vale? Y eso hace que la fascia se ponga a tensión. Esa tensión lo que hace es traccionar del dedo hacia abajo, ¿vale? Esa tracción del dedo hacia abajo va a hacer que el dedo tenga presión o mucha presión sobre el suelo, ¿vale? Entonces le llamamos mecanismo de Windlass inverso, ¿vale? Entonces chocamos, el arco va colapsando y el dedo va bajando de modo que tiene presión contra el suelo. Chicos, si un paciente pronara mucho y el arco se aplanara mucho, ¿qué le pasaría a ese dedo? Recibiría mucha o poca presión en la baropodometría. Me acompañan. No he oído. Mucha presión. Mucha presión, ¿vale? Es decir, si el pie está pronando, el arco baja, tensa la fascia y clava el dedo contra el suelo. ¿Vale? Entonces vamos a ver que muchas veces cuando hay un exceso de presión, hay un exceso de pronación, es decir, que este mecanismo de Windlass inverso no está funcionando bien porque hay mucha pronación y eso tensa mucho la fascia y clava mucho el dedo. Vais a ver que muchísimas veces esas fascitis plantares, que se asocian muchas veces a tensión de esa fascia plantar, vienen asociadas a un exceso de presión en el dedo gordo y también que esa pronación muchas veces se viene asociada a lo que llamamos un pinch callus, que es un callo en la interfalángica, ¿vale? Entonces cuando veis pacientes, yo siempre digo una cosa que es, si en la cabeza metatarsal está la piel como el culito de un bebé, ¿vale? O sea, es decir, no hay callo, está muy suave, y en la interfalángica hay mucha tensión, o sea, hay mucha hiperkeratosis, entonces estamos viendo mucha fricción en la interfalángica, en ese pinch callus. Eso ya quiere decir que la metatarsofalágica seguro no está funcionando bien la mayoría de veces, ¿vale? O que la persona está haciendo un deporte con mucho pivotaje, ¿vale? Es muy frecuente ver eso en deportes como fútbol o tenis o baloncesto, ¿vale? Y no siempre el paciente tiene un pie pronado, porque obviamente existen pivotajes y giros y también genera pinch callus, ¿vale? Pero en deambulación o en corredores, hay gente que va en línea recta, si la metatarsofalágica tiene mucha hiperkeratosis ya y el primer meta está con muy poca presión, eso ya quiere decirnos que aquí estamos viendo ese mecanismo de Windlass inverso, vemos como el arco va colapsando y conforme va colapsando va bajando el dedo. Si yo paro aquí, maravilloso, pero porque aquí el dedo ya no puede atravesar el suelo, pero imaginaos que yo aquí sigo, el arco sigue colapsando más y más, ¿vale? 141, 142, la fascia sigue traccionando y lo que está haciendo, fijaros aquí, es acumular presión en la zona del dedo, ¿vale? Entonces, si esta pronación, este mecanismo de Windlass inverso es prolongado en el tiempo, es excesivo, ¿vale? Pues vamos a ver mucha presión sobre esta zona. Ok. Aquí vamos a ver. Entonces, aquí vemos a un corredor, ¿vale? A mí este vídeo lo grabamos hace ya, bueno, ya hace muchos años, casi, hace esto, igual hace 7, 8 años, ¿vale? Que lo grabamos. Este es un chico conocido que está empezando a correr, ¿vale? Y mirad, quiero que os fijéis aquí en esto, ¿vale? ¿Veis aquí este bulto que hay aquí? ¿Alguien me sabe decir qué es ese bulto que hay ahí? Y mirar en este otro pie. Dedo gordo del pie. El dedo gordo del pie, efectivamente. Vale, ese es el dedo gordo del pie.
¿vale? Y está haciendo una flexión dorsal fuerte. Mirad, fijaros que aquí está el dedo clavado contra el de eso. Afortunadamente lleva una zapatilla con una malla muy flexible que no le limita la flexión dorsal metatarsofalágica, ¿vale? Y le permite hacer ese mecanismo de windlass activo, ¿vale? Por si os dais cuenta, lo que está haciendo es hacer una extensión para activar el arco, ¿vale? Y tener un mejor control. Y aquí está haciendo un pasivo. Esto, obviamente, lo curioso es que en esta zapatilla se veía muy bien el problema se veía muy bien lo que él hacía, ¿vale? Entonces, a mí personalmente me gusta que haya una flexión dorsal metatarsofalágica y de hecho me preocupa cuando no la hay. Es decir, que la gente que rompe las zapatillas por arriba, ¿vale? Pues muchas veces es normal y no hay que asustarse. Y de hecho, la mayoría de vosotros, si cogéis la zapatilla y metéis la mano y buscáis dónde está el dedo gordo, vais a ver que la parte de arriba, la mayoría de vosotros vais a tener la uña marcada, ¿vale? Y eso quiere decir que activáis esa extensión, por lo menos esa flexión dorsal metatarsofalágica, la activáis, ¿vale? Y la estáis utilizando. A veces se puede considerar patológico, ¿vale? Si no hubiera acción del tibial anterior y toda la flexión dorsal la estuviera haciendo el extensor largo del hallux, ¿vale? Eso sería una alteración patológica, ¿vale? Que se llama sustitución extensora, y eso ocurre a veces cuando el tibial anterior no tiene una gran actividad y estamos haciendo la flexión dorsal a base de utilizar los extensores de los dedos. Entonces ahí sí que probablemente haya una flexión dorsal excesiva y excesivamente fuerte y puede romper zapatos incluso duros, ¿vale? Y eso sí que podría ser patológico, pero no siempre es así, ¿vale? Y luego tendríamos otra alteración de esta fase, que es cuando no existe una acción del extensor largo del hallux. Os voy a poner un paciente, ¿vale? Y así luego volvemos a retomar aquí, ¿vale? Decidme, ¿estáis viendo mi pantalla todos, chicos? Sí, Sí, sí. sí. Sí, vale. Os voy a poner un paciente. Vale. Y decidme si... Ahora os voy a poner un vídeo y me decís si lo estáis viendo bien, ¿vale? El vídeo. Vale. Vale. Decidme si lo estáis viendo bien. Sí, 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 clarito. Vale. Pues os voy a poner, bueno, mira, lo tengo aquí preparado, o sea que lo voy a poner directamente aquí. Vale. Os voy a poner esta imagen. Vale. Mira, si os dais cuenta, estamos viendo aquí, ¿veis que hay flexión dorsal metatarsofalágica o no? No, no la hay. No, no hay. No hay. Vale, entonces, él no está utilizando el extensor largo del hallux, o sea, le daría igual que se lo hubiéramos cortado porque no lo utiliza. ¿Qué está utilizando? Está utilizando extensor común de los dedos porque estáis viendo unos dedos en garra aquí, ¿vale? Bastante acentuados. Y además está utilizando tibial anterior. ¿Lo veis? Entonces, vamos a ver luego que el tibial anterior es un flexor dorsal. Fijaros cómo el primer meta está en el aire y sin embargo el quinto está en el suelo, ¿vale? Entonces eso es por el balance muscular. Si vemos este balance muscular, estamos viendo una acción del extensor común de los dedos, que es un plantar flexor de los metas. Estamos viendo un tibial anterior, que es un dorsiflexor de los metas. Y una ausencia del extensor largo del hallux, que, como hemos visto antes, si el dedo subiera hacia arriba, el meta bajaría hacia abajo y lo que sería un plantar flexor de los metas. Entonces aquí vamos a ver una huella donde el paciente va a chocar muy supinado de antepié, ¿vale? El antepié va a estar muy supinado, ¿vale? Entonces estamos viendo un antepié varo. Pero este antepié varo es funcional, ¿lo entendéis? Porque si yo exploro a este paciente en la camilla, puede tener el antepié bien, ¿vale? Pero la secuencia muscular de activación, ¿vale? Me está dando el antepié varo. Y esto es una alteración del mecanismo de Windlass, activo, ¿vale? Que se produce durante este primer rocker. ¿Veis un ejemplo claro, no? Yo creo que es un ejemplo que se ve muy bien, ¿vale? Entonces, estamos viendo cómo, fijaros que ya está todo el pie en el suelo, fijaros cómo sigue con los extensores activos, ¿vale? Tibial anterior activo, el primer meta en el aire, y sin embargo el dedo no tiene flexión dorsal metatarsofalágica. Además, ¿veis que se queda ese dedo en el aire? ¿Vale? ¿Alguien me sabe decir por qué ese dedo está en el aire? Durante todo el apoyo, ¿lo veis? Venga, algún valiente por ahí. Porque el hallux está desviado hacia adentro.
Ese dedo está luxado, ese dedo ha roto la placa plantar ya. Ha hecho una rotura de la placa plantar, que es la placa, el refuerzo cápsulo-ligamentoso que mantiene la falange proximal contra el meta en plantar flexión, o sea, en el sitio. Y ya lo que ha hecho es que la falange se ha ido ya en flexión dorsal, está luxado ese dedo ya hacia arriba, ¿vale? Luego hablaremos un poquito más de ese caso si queréis, que es un caso chulo. Vale, entonces vamos ahora, creo que queda claro el mecanismo de Wildas activo, ¿vale? El mecanismo de Wildas inverso, que lo hemos visto también a través de estos ejemplos. Nos vamos ya a ir al mecanismo de Wildas pasivo, ¿vale? Que es el que más se ha centrado la bibliografía, ¿vale? En el cual lo que hacemos es, a través de la plantar flexión del tobillo, es decir, de los plantar flexores del tobillo, ¿vale? Se va a producir, ¿vale?, una elevación del arco, una supinación, y esa elevación y supinación va a producir un varo de retropié y una rotación externa de la tibia y también del fémur y de la pelvis. Es decir, durante esta fase, todo el segmento, toda la extremidad inferior debería estar rotando hacia el lado del pie de despegue. Es decir, si estamos impulsando con el derecho, pues tienen que rotar lateral, lateral, tibia y fémur, y la pelvis rotar también hacia ese sentido, ¿vale? Esos serían los tres. Mecanismo de Wildas pasivo. Repetimos, pues a través de esa plantar flexión vemos que se produce una flexión dorsal de la metatarsofalágica y una elevación del arco con una disminución de ese ángulo que estamos viendo aquí perfectamente en este ejemplo. Fijaros, aquí os pongo un corredor, ¿vale? Para que veáis, ¿vale?, en ese pie izquierdo cómo durante esa fase de despegue, ¿vale?, estamos viendo esa rotación. Fijaros aquí en este marcador de aquí, ¿vale? Fijaros como aquí no se ve casi, y conforme va hacia atrás va rotando la pierna y entonces se empieza a ver ese marcador. Eso es una rotación externa de la tibia, ¿vale? Fijaros cómo el pie de estar neutro pasa a una supinación clara aquí, ¿vale? Y cómo se lleva todas las presiones hacia la zona lateral, ¿vale? Entonces vemos ese despegue, ¿vale?, a través de ese mecanismo de Wildas, pero que en vez de hacerlo en una marcha lo estamos haciendo de manera exagerada en una carrera, ¿vale? Este chico es un triatleta. Ok. Y ya volveríamos otra vez al mecanismo de Wildas activo. Ok, por lo tanto, ¿qué es importante a la hora de evaluar, ¿vale?, este mecanismo de Wildas? Por un lado, ¿vale?, lo primero que tenemos que hacer es ver si tenemos una flexión dorsal suficiente. Aquí he puesto 65 grados, fijaros que en esos 65 grados lo que estoy hablando es de entre el meta y la falange, ¿vale? Eso sería 65 grados lo que necesitaríamos. Si lo medimos con respecto a la planta del pie es donde estamos en torno a 45, entonces a veces vais a ver diferentes rangos, ¿vale? Y principalmente es por eso. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues tener rango suficiente, pues 45, 60 grados para tener una flexión dorsal grande, aunque realmente no utilizaremos todo, ¿vale? Pero sí que necesitamos tener un buen rango. Si tenemos un buen rango de movimiento, vamos a poder hacer ese mecanismo de Wildas de manera adecuada. ¿Qué opciones nos podemos encontrar? Las que ya hemos ido comentando. Pues una, que en descarga tengamos movimiento. Entonces, si en descarga tenemos movimiento, la metatarsofalágica tiene ese rango completo en movimiento, nos podemos encontrar dos cosas: que cuando pongamos al paciente en carga y hagamos el test de Jack o el test de Hapser, que es hacer esa flexión dorsal metatarsofalágica, lo encontremos normal. Es decir, que yo levante el dedo y al levantar el dedo encontremos el rango de movimiento y veamos que se produce una elevación del arco, el test de elevación del arco, supinación y todo eso, o que cuando el paciente se ponga de pie haya una limitación de ese rango de movimiento y no pueda hacer una flexión dorsal o no se produzca esa elevación del arco, etc. Esto sería un limitus funcional. Podemos encontrarnos una luz limitus, que sería cuando hay una restricción de ese movimiento, pero hay movimiento, y una luz rigidus cuando ya no hay nada de movimiento. Pero ya vemos que esas condiciones ya las encontramos en descarga, ¿vale? Entonces sería ese alus limitus o rigidus en función de si hay o no hay un poco de movimiento. Ok. ¿Cómo lo evaluamos en carga? Aquí, para mí, se evalúa en la posición de reposo del paciente, es decir, le pedimos al paciente que esté en una posición... Un segundito que tengo un poco de calor, me voy a poner el aire acondicionado. Vale, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Colocamos al paciente en carga y hacemos una flexión dorsal metatarsofalágica. Al hacer esa flexión dorsal metatarsofalágica, lo que vamos a elevar es primero si se eleva el arco o no, ¿vale? Entonces nos interesa ver si reconstruye ese arco o no. Al reconstruir ese arco también debe de producirse una supinación del retropié y una rotación externa de la tibia, ¿vale? Todos esos segmentos irían acompañados a ese mecanismo de Wildas, ¿vale? Entonces ver si eleva el arco, si supina.
¿vale? Y luego ver si me cuesta mucho hacer esa fuerza. Es decir, si cuando yo tengo que hacer el test de jack, ¿vale? Tengo que hacer mucha fuerza para conseguirlo o poca. ¿Vale? Entonces, y luego esta es una valoración que hago yo, que es si además está disminuida. Vais a ver que en los pacientes con pies muy cabos y muy supinados o muy varos, vais a ver que casi no vais a tener que hacer fuerza para que el pie se vaya en supinación. Y eso también nos puede inducir a pensar que ese pie está muy supinado y que además a pocas cosas, a poca fuerza que se haga, se va a ir en supinación, por lo tanto hay riesgo de esguinces, entre otras cosas, etc. Ahora aquí, estos son los 45-65 grados que os comentaba. Ok, entonces simplemente levantamos el dedo gordo, ¿vale? Fijaros, este es mi pie, ¿vale? Entonces, fijaros cómo conforme hago esa flexión dorsal, se eleva el arco, ¿vale? Al elevarse el arco, supina el retropié. Que a nadie se le ocurra hacer un Kino BA para hacer un test de jack. Esto es didáctico, educativo. No hace falta hacer un Kino BA para hacer una evaluación de ese mecanismo. Ok, entonces, así es como lo evaluamos, no tiene mucho misterio, pero ahora vamos a ver qué implicaciones tiene un poquito más. Entonces, antes de ir a la baropodometría, ¿vale? Vamos a ver un par de cositas, que es que para esa evaluación metatarsofalágica, para mí es muy importante evaluar dos aspectos más, ¿vale? Una, que es la relación en el plano frontal entre el antepié y el retropié, y por otro lado la longitud de los metatarsianos, ¿vale? Entonces, ¿por qué la posición, el movimiento de la posición metatarsal? Porque primero tenemos que tener en cuenta si existe un antepié varo supinado, como sería este, o un antepié pronado o valgo, como sería este. Y esto puede ocurrir en la camilla. Cuando ocurre en la camilla entendemos que es estructural, es decir, que ya estamos viendo un pie que está estructurado en esa posición, ¿vale? Y cuando no existe la camilla tenemos que ir a ver el vídeo, ¿vale? Porque, por ejemplo, el paciente que hemos visto sería algo similar a este, ¿no? ¿Sí? El paciente que hemos visto será un paciente donde hemos dicho que usaba mucho el tibial anterior, usaba mucho el extensor común de los dedos, incluso podría ser peroneo corto, y eso produce un antepié supinado varo, ¿vale? Entonces eso va a hacer que las presiones se vayan lateral, pero luego vamos a ver que el pie va a pronar y aún va a tensar más la fascia. Por otro lado, podemos tener una situación opuesta, que sería una persona con un extensor largo del hallux con mucho trabajo, con mucha acción, poco de tibial anterior y mucho de tercer peroneo, y por lo tanto lo que produce es un antepié pronado, ¿vale? Que daría lugar a la situación opuesta en el retropié. Además, tenemos que ver el movimiento de los metatarsianos. Si tenemos un primer metatarsiano muy móvil, ¿vale? O sea, es decir, donde tenemos un exceso de movimiento de esa primera metatarsofalágica, nos podemos encontrar con un primer meta que no tenga capacidad de sujetar la pronación. Es decir, que cuando el pie apoye, ¿vale? Cuando el pie apoye, ese primer meta se va a ir en flexión dorsal y el retropié va a seguir pronando. Y entonces ahora os pongo un ejemplo, ¿vale? Voy a salir de aquí. Vale. Voy a salir de aquí. Acabo una cosita y luego acabo esto y luego comentamos varias cosas. El movimiento, como os digo, pues ver si ese metatarsiano tiene mucho movimiento en flexión dorsal o tiene poca resistencia y entonces se va fácilmente en flexión dorsal, si está plantar flexionado o si flexionado. Si tenemos un metatarsiano plantar flexionado, es decir, que está abajo, ¿vale? Ese metatarsiano va a hacer que el extensor largo del hallux consiga una flexión dorsal metatarsofalágica sencilla. Por lo tanto, ahí no creo que haya ninguna alteración del mecanismo de Wildas. Pero si está arriba, o sea, si está dorsiflexionado, si es hipermóvil, sí que nos va a generar problemas y luego en un esquema lo veremos. Y luego el otro aspecto a tener en cuenta es la longitud de los metatarsianos. Cuando tenemos un metatarsiano corto, entonces para palparlo es sencillo, simplemente hacemos una pequeña tracción, intentamos localizar la articulación metatarsofalágica para determinar la longitud. Aquí podemos encontrarnos con un index plus, que quiere decir que el primer meta es más largo que el segundo, un index minus, que quiere decir que el primer meta es más corto que el segundo, ¿vale? O un plus minus, que quiere decir que son más o menos iguales, ¿vale? Entonces serían más o menos de la misma longitud. También nos podemos encontrar cuartos y quintos cortos o largos, pero este no es el tema de esta charla, así que en esa parte no entro. Y por lo tanto determinar esta parábola metatarsal. Ok, entonces, no sé, ¿ahora me estáis viendo? Un segundito. ¿Veis la pantalla conmigo arriba, verdad? Chicos, ¿hay alguien ahí?
Sí. Vale, estáis viendo la pantalla conmigo arriba en pequeñito, ¿no? No, no se ve así. ¿Cómo se No, ve? ¿Qué estáis viendo no, ahora? solo la pantalla. Solo la pantalla, a ver un segundito. Ahí sí. ¿Salgo yo arriba o no? En pequeñito. No, ¿No? Vale. Bueno, pues si estáis viendo la pantalla, me sirve, luego ya probaremos. Estáis viendo la pantalla, ¿no? sí, Vale. perfecto. Un segundito. Vale. Ahora deberíais de estar viendo, corregidme si no lo veis así, pero un segundito, deberíais de estar viendo un montón de pies por aquí, ¿no? Sí. Vale. Ok. Vale. Este es mi pequeño simulador de PowerPoint, ¿vale? Ujú. Para que veáis. Ok, vamos a simplificar esto un segundito. Vale. Imaginaros que yo voy a hacer una flexión dorsal de la falange, ¿vale? Del dedo. Para hacer una flexión dorsal de la falange, el dedo va a ir lo que llamamos rodando y deslizando. Se irá poniendo, ¿vale? Cada vez veis que se va colocando cada vez más encima, se iría rotando y se irá colocando encima del meta. Cuando el dedo está encima del meta, ¿vale? Está empujando el meta en sentido de la plantar flexión, está empujando hacia abajo, ¿vale? Ahora vamos a poner una situación en la cual, imaginaros que tenemos un tibial anterior muy potente. Si tenemos un tibial anterior muy potente, ¿qué le va a pasar a este meta? ¿Va a plantar flexionar o a dorsiflexionar? ¿Se va a dorsiflexionar? No. ¿Vale? Se va a dorsiflexionar. Entonces, si se va dorsiflexionando, ¿vale? Se eleva, ¿vale? ¿Qué va a pasar al dedo? Que el dedo se va a quedar en una posición relativa de plantar flexión. Y ahora cuando intente hacer flexión dorsal, ¿vale? Va a tener un meta que es muy alto, que está muy elevado. Y por lo tanto lo que va a producir es una compresión, ¿vale? Se va a producir una compresión en esta zona dorsal y va a producir un pico óseo en esta zona. Y va a la larga, ¿vale? A largo plazo, va a producir un alus limitus, un alus rigidus o una artrosis de esa articulación metatarsofalangica, ¿vale? Sin embargo, si el primer meta está plantar flexionado, ¿vale? Lo vamos a poner aquí muy exagerado, ¿vale? Por ejemplo, el peroneo largo, el peroneo lateral largo es un músculo que tira del meta hacia abajo, ¿vale? Entonces es un plantar flexor del primer meta, ¿vale? Peroneo largo. Ahora hablaremos un poquito del peroneo largo. Entonces, aquí el dedo puede hacer flexión dorsal fácilmente, ¿vale? Sin ningún tipo de problema porque no está la falange. Entonces, voy a pasar un segundo a otra cámara, ¿vale? Decidme, ¿me estáis viendo a mí ahora o no? Sí, 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 sí. Pues ahora me estáis viendo a mí y estáis viendo, esta sería la cabeza del meta y esta sería la falange, ¿vale? Es más visual así, ¿no? Si el primer meta se va en flexión dorsal porque el tibial anterior tracciona mucho de él, la falange se va a ver sobrepasada y entonces no va a poder hacer un movimiento de flexión dorsal, sino que lo único que va a hacer cuando traccione el extensor largo de la lux es comprimirse en esta zona dorsal y comprimir, irá generando ese pico, ¿vale? De modo que esa cabeza deja de ser redonda, empieza a ser cuadrada, ¿vale? Entonces cada vez tiene menos movimiento. Y eso se produce en gran medida por esa elevación del primer meta. Entonces, yo cuando evalúo una metatarsofalágica, ¿vale? Siempre miro a ver si el primer meta ya está arriba. Porque si el primer meta está arriba, estructurado, ya seguro que va a tener poco rango de movimiento esa metatarsofalágica. Y muchas veces ahí lo que hago es empujo el meta hacia abajo, ¿vale? Pasivamente, yo cojo el pie, empujo el primer meta hacia abajo y entonces vuelvo a ver si al bajar el meta me permite un poco más de movimiento. Eso me va a ayudar con el pronóstico e incluso con la toma de decisiones. Porque si yo soy capaz de plantar flexionar el primer meta y de que se produzca un poquito de flexión dorsal, nos podríamos plantear, por ejemplo, ejercicios de reeducación, donde activáramos el extensor largo del alus, el peroneo largo, intentamos producir una plantar flexión de ese primer meta, terapia manual para intentar mover y plantar flexionar ese primer meta. E incluso en las plantillas podría utilizarse una cosa que se llama cuña cinemática, donde hacemos lo que se hace es un cutout, un corte el primer meta y un apoyo subfalángico. Entonces lo que haces es dejar que el meta baje y apoyar en la falange hacia arriba para que pueda facilitar ese movimiento de flexión dorsal. Pero si el meta está arriba, está rígido y no baja, pues da igual lo que hagas que no vas a poder darle rango de movimiento a esa articulación o desde luego va a ser muy difícil. Ok.
volvemos a la charla. Hasta aquí bien, chicos. Ahora estamos ya a punto de acabar la parte intensa y ya nos ponemos a debatir, ¿vale? Entonces, mirad. Os he hablado del peroneo largo, ¿no? Entonces, si vemos, esto sería un corte donde vemos, esta sería el primer meta, o sea, la base del primer meta, la del segundo, tercero, ¿vale? Entonces, bueno, aquí estaría, esto sería, sí, primera cuña, perdona, cuña y cuboides, y aquí estaría también cuña y primer meta. El peroneo largo cruza desde el lateral por cuboides por debajo y se cruza todo el arco de lado a lado hasta la base, hasta primera cuña o cuña medial y primer meta. Cuando tracciona, no solo tira hacia abajo, en sentido plantar flexión, sino que además lo que hace es reconstruir el arco transverso, ¿vale? Porque fijaros que está tirando de los dos extremos, está comprimiendo de los dos extremos, entonces también produce una plantar flexión de ese arco. Entonces ese mecanismo de Windass no ocurre solo en el arco longitudinal, sino también en el transverso. Lo único que aquí en el transverso, pues los dos, o el principal sería el peroneo largo, y también algunas personas incluyen el tibial posterior, que tiene expansiones no solo al escafoide, sino al resto de los huesos por la zona plantar, pero bueno, yo ahí no lo tengo tan claro, ¿vale? Entonces, ¿qué es importante cuando evaluamos el test de Jack? Pues la progresión del centro de presiones. Y ahora iremos a ver un par de ejemplos, ¿vale? De baropodometría, que os voy a enseñar un par activos, ¿vale? O sea, un par que tengo. Entonces uno es el paciente que os estaba comentando antes, ¿vale? Ok, entonces ahora, chicos, voy a lanzar un par de preguntas. Entonces estaros activos con el dedito en el micro, ¿vale? Para ver quién me sabe responder. Entonces, os voy a enseñar, esta sería la dinámica de este paciente, ¿vale? Este paciente es un deportista profesional, fue el año pasado, el anterior, fue sexto de España en 1500 absoluto, vamos a decir, está entre los 6 mejores de España en 1500, y acude a la consulta con una metatarsalgia del segundo meta, ¿vale? Una metatarsalgia del segundo meta y con mucho dolor, ¿no? Entonces hacemos la evaluación, es el vídeo que habéis visto antes, que lo voy a volver a poner para que lo veáis, ¿vale? Entonces voy a poner otra vez el vídeo, vale, este sería la comparativa. Entonces, espera, a ver dónde lo tengo. Sí, aquí, vale. Voy a abrir con finalidad. Vale. Entonces, estamos viendo aquí el vídeo, ¿vale? Entonces viene y estamos viendo ese apoyo, ¿vale? De la metatarsofalangica, o sea, sin flexión dorsal, ¿vale? Y veíamos el dedo, ¿os acordáis? Pongo este vídeo, ¿vale? Para que veamos, ¿vale? Repito, dolor en la cabeza del segundo meta, el primero lo vemos arriba, okay. Vale, entonces, si yo os pongo la huella en dinámico de este chico, ¿vale? La baropodometría en dinámica de este chico. Esto es pie derecho, ¿vale? ¿Qué os llama la atención de esta baropodometría y qué cosas pensáis que puede estar relacionada con eso que os llama la atención? Venga, es muy evidente, ¿eh? O sea que más vale que me contestéis, si no todos, casi todos. Venga, a ver, alguien que abra micro y se moje. La falta de apoyo de la cabeza del primer meta. Vale. La falta de apoyo y por lo tanto la transferencia al segundo meta de esa carga, ¿no? Porque claro, como el primero no trabaja, pues alguien tiene que pagar la cena. Vale. ¿Qué cosas, o sea, qué alteraciones estructurales, es decir, que ya estén osificadas o definidas, o funcionales, de las que hemos visto en la exploración, ¿vale? Te podrían llevar a ese poco apoyo en el primer meta y mucho apoyo en el segundo? Venga. El halus rigidus. Un alus rigidus, ¿vale? Este chico no tenía un alus rigidus, ¿vale? Pero sí que tenía un limitus, ¿vale? O sea que eso sería... ¿Qué más cosas? Venga. Venga, ¿alguna otra cosa más de las que hayamos visto? Que hemos visto muchas cosas de exploración hoy. Una tensión en el tibial anterior.
excesiva, Vale, eso sería funcional, o sea, que decir lleva el primer meta hacia arriba. eso es, que el tibial anterior, que en este caso, en el vídeo yo creo que se ve bastante claro, o sea, que tiene un tibial anterior súper fuerte y que tira hacia arriba del primer meta y lo eleva, ¿vale? Muy bien. ¿Y alguna cosa más que hemos visto? Yo lo que observo es que la tracción que está haciendo el extensor de lo común de los dedos Sí, hace que impacte mucho más la cabeza del meta. Entonces termina siendo, por correcto. eso, Eso es otro funcional, es decir, uno me ha comentado, por un lado, el tibial anterior, ¿vale? Que estaría levantando el primer meta, y tú me comentas el extensor común de los dedos que hace lo contrario, plantar flexión al resto. O sea, es decir, y es un desbalance, o sea, sería un desequilibrio de todos los flexores dorsales. O sea, en vez de estar utilizando de manera correcta los flexores dorsales, pues no utiliza el extensor largo de la lux, utiliza tibial anterior y utiliza extensor común de los dedos, que tienen un efecto contrario. Muy bien. Y una y cosa más. lo, Dime, perdona. y lo otro es que, Sí. bueno, tiene una pérdida del arco transversal ahí, por eso cae más sobre el segundo y el tercer metatarsiano, y tiene el primer metatarsiano más rígido por encima, no me acuerdo bien O sea, la palabra. dorsiflexionado. Vale. Por un lado, Dorsiflexionado. vale, por un lado, efectivamente, Rígido. este chico, pero si lo evalúas en la camilla, ¿vale? Que obviamente no tengo. Si lo evalúas en la camilla, está dorsiflexionado, pero no tanto. ¿Vale? Entonces, sí, te digo que sí, porque tienes razón, pero no es tan exagerado como para causar esto. Hay una cosa más, y en el izquierdo, fijaros que el izquierdo sí que tiene, ¿vale? Entonces, tiene apoyo. Entonces, venga, a ver, os doy una oportunidad más. Si no me lo dice el siguiente, os lo cuento. Venga, va. A ver, ¿alguien más? ¿Hay algo más de la exploración que hemos dicho que no ha salido ahora? Habéis dicho casi todo ya, ¿eh? El apoyo en el dedo. No todavía, no eso. ¿Meta corto o meta largo? ¿Cómo pensáis que tendrá? ¿Qué puede tener? Puede tener un index plus, o sea, que es un meta largo, o sea, sí, un index plus o un index minus, un primer meta corto. ¿Qué pensáis? Yo creo que tiene meta corto, pero Vale, no estoy seguro. vale, pues muy bien. Y ahora os voy a enseñar la radiografía, ¿vale? Entonces, eh, os voy a enseñar la radiografía, ¿vale? Lo que hay detrás son las casas, ¿vale? Porque me mandó la foto, veis que está la casa, me mandó la foto de la ventana de su casa, ¿vale? Entonces, fijaros la longitud, chicos, fijaros la longitud del primer meta derecho y la longitud del primer meta izquierdo. ¿Veis la diferencia? Entonces, ¿qué ocurrirá? Que cuando entre en el tercer rocker, o sea, es decir, cuando el pie, voy a cambiar un segundo de cámara, ¿vale? Decidme si me veis ahora, ¿vale? Cuando el pie no esté en esta posición, sino que esté en esta posición, si yo tengo un primer meta muy corto, ¿qué va a pasar? Que se va a levantar muy pronto y me va a quedar todo el meta, toda la presión del segundo meta. Entonces ya no es tanto que haya un colapso en este plano de los metas, sino que al ser muy corto, se levanta muy pronto. ¿Pero qué le pasará al dedo? Pues el dedo va a tener muy poca capacidad, en este caso, ¿vale? Aquí, en cuanto se levante el meta, me va a pasar toda la presión al primer dedo, ¿vale? Entonces estamos viendo el dedo, y además, si os dais cuenta, la falange del dedo es bastante larga, ¿vale? Porque luego realmente la longitud total del pie, este es un poquito más corto, pero no tanto como aquí. Bueno, ok, entonces, ojo, ¿por qué os enseñaba esto? Aquí vemos claro un mecanismo de Windlass, activo que no funciona, porque hay un desbalance entre esa musculatura. Se deriva que luego el paciente tiene un primer meta dorsiflexional y por lo tanto el pie prona y hay una pérdida de arco. Y entonces hay un mecanismo de Windlass inverso muy largo. Y entonces ese mecanismo de Windlass inverso muy largo tensa la fascia y hace que tenga problemas en el dedo gordo, que vemos también mucha presión aquí en el dedo gordo. Y luego ya en el tercer rocker, en este caso, este chico sí que resupinaba, pero lo hacía aparte, lo hacía con rotadores externos de cadera, etcétera. Entonces, si hubiéramos visto el tercer rocker no es muy criminal, ¿vale? Aquí fijaros que en el pie izquierdo lo resuelve bastante bien, pero lo resuelve bien porque muscularmente está muy bien, ¿vale? Pero aquí tendríamos una alteración del mecanismo de Windlass en las primeras fases y no en las últimas, ¿vale? Como hemos comentado. Vale, ahora vamos a pasar a pantalla, ¿vale? Ok, y vamos a ver. Esta es una paciente que viene a consulta con una luz limitus, ¿vale? Entonces, de hecho,
ya este caso lo hice hace muchos años porque es mi pareja y ahora tiene 37 años, 37 años. Entonces, este caso lo preparé hace 9 años, ¿vale? Solo para que os hagáis una idea. Este es el pie de mi mujer, que por cierto hace mucho que no lo veía. Bueno, no lo veía en pantalla, ¿eh? A ver, chicos, aquí ella es una persona que tiene un rango, una flexión dorsal muy limitada, tiene solo 25 grados, ahora tendrá menos todavía porque no quiere llevar plantilla ni hacer ejercicio ni nada, entonces, y encima lleva zapato, y sigue llevando zapato de tacón, o sea que maravilloso. ¿Vale? Fijaros, una flexión dorsal tiene un antepié muy ancho, ¿vale? Con el primer meta no está dorsiflexionado, ¿vale? Todavía no está dorsiflexionado, ahora te diría que sí, que ya tiene cierta flexión dorsal metatarsofalangica y una pronación aumentada. Entonces vemos como prona y aquí se lleva el primer meta al suelo y el primer dedo, fijaros. Entonces en varopodometría cuando vemos a los limitus y rigidus, donde la falange está muy pegada al suelo por la tensión de la fascia, muchas veces lo que vemos es una continuidad en la huella, ¿vale? Y se ve toda la huella del primer dedo, ¿vale? Y casi el rojo, ¿veis aquí? El rojo de la presión se ve casi prácticamente continuo, desde el primer meta hasta el primer dedo, ¿vale? Entonces, aquí esto normalmente es muy característico, lo vais a ver muchas veces en alus limitus y rigidus, donde no hay una flexión dorsal del primer meta, ¿vale? Que también los hay, como es el caso, ¿vale? Ok. Muy bien. Chicos, con esto voy a pasar ahora a abrir. Hemos estado una horita o así. Entonces, voy a abrir. Bueno, no sé si a los que no me conozcáis, ¿vale? Estoy en Zaragoza, afincado. Zaragoza es una ciudad maravillosa que está entre Madrid y Barcelona. Estamos justo a mitad, así que no hay excusa para no parar porque os pilla de camino siempre. Porque todo el mundo que viene a España viene a Madrid, a Barcelona o cerca. Entonces, estamos muy cerquita, a 1 hora y 20 en tren. Tenemos muy buen ternasco, cordero, que se come aquí muy bien. Tenemos un castillo precioso en la ciudad. Tenemos un teatro romano. Tenemos un puente y una basílica preciosa y se come maravilloso y tiene una buena calidad-precio. Así que os invito a todos a venir. Y soy profesor de la Universidad San Jorge, ¿vale? Y en esta universidad pues dirijo un laboratorio que se llama TechMov y dirijo un grupo de investigación, ¿vale? Que se llama UNLOC. Estoy reordenando esto que se me ha desconfigurado, ¿vale? Que se llama UNLOC, un Limited Locomotion. Somos 13 frikis ahora. Tenemos fisios, podólogos, médicos, licenciados en ciencias de la actividad física y del deporte, que vosotros llamáis profes normalmente. Tenemos una economista que es especialista en ciencia de datos. Tenemos también ahora mismo una chica que es ingeniera informática con diseño y desarrollo de videojuegos y también experta en inteligencia artificial. Están haciendo muchas cosas en biomecánica y bueno, os invito a venir a visitarme cuando queráis. Entonces, voy a parar de compartir pantalla. Un segundito. A ver, un segundito, chicos. Aquí voy a pasar a esta cámara. Vale. Decidme si me veis ya normal o no. ¿Me veis normal? Ah, no me veis, ¿verdad? No, no, todavía no. Vale, un segundito. Ahí, vale. Voy a hacer una cosa antes. ¿Estáis viendo el suelo o no? ¿Veis mi mano por aquí? Un segundito. Sí, sí. Un segundo. Que voy a explicaros un par de cosillas antes y con eso ya acabamos. No sé, a ver. Perdonad, un segundito. Vale. ¿Estáis viendo mi mano? Ahora moverse, chicos. Hola, hola. ¿Estáis viendo mi mano? Luis. No sé si se ha cortado. ¿Me oís? ¿No me oís?
Hola, hola, hola. A ver. Hola, hola. ¿Veis mi mano? Sí, ¿Y ya se oye bien o no? Sí, ¿no? sí, Vale, vale. Venga, pues si estáis oyendo bien y veis mi mano, os voy a explicar una cosa más. Vale, ahora deberíais de estar viendo solo mi mano y una silla. ¿Sí es así? exactamente. Vale. Y ahora ya deberíais de estar viendo mis pies. Vale, ¿veis mis pies ahí? Sí, Vale, entonces, eh, no sé si llegáis a ver mis rodillas, sí, ¿no? sí, Vale, entonces, cuando, lo que os comentaba antes, cuando hacemos el test de Jack, ¿vale? Si yo tengo un pie pronado y yo levanto el dedo gordo, ¿vale? Vais a ver que al levantar el dedo gordo se levanta el arco, ¿vale? Pero no solo se levanta el arco, sino que debería de venir acompañado en ese test de Jack, debería de venir acompañado de una elevación del arco, una supinación del retropié, y fijaros arriba debe producirse una rotación de todo el segmento hacia afuera, ¿vale? Entonces, esa rotación externa de la tibia producirá una rotación externa aquí arriba del fémur y hará que todo el cuerpo rote en el sentido opuesto. Es decir, el mecanismo de Wildas no solo eleva el arco, sino que produce una supinación y una rotación de todo el segmento hacia afuera. Sin embargo, vais a ver que si yo prono, ¿vale? Yo estoy en la posición pronada y intento levantar el dedo hacia arriba, ¿vale? Intento levantar el dedo hacia arriba, no voy a poder levantar el dedo porque toda mi extremidad superior y mi pie está pronado, va a impedir a través de la tensión de la fascia que mi dedo haga una flexión dorsal. Por lo tanto, cuando estamos testando ese test de Jack, donde estamos elevando el dedo y estamos supinando y rotando, no solo estamos mirando la metatarsofalágica, estamos mirando también cuánto me cuesta a mí elevar el arco, cuánto me cuesta a mí rotar la tibia hacia afuera, cuánto me cuesta a mí rotar el fémur hacia afuera y cuánto me cuesta a mí rotar todo el segmento hacia ese lado homolateral. Es decir, que ese test no solo está evaluando la metatarsofalágica, que he hablado mucho de ella en, en la charla, sino que estamos evaluando todo hacia arriba, ¿vale? Entonces, cuando yo hago el test de Jack, directamente ese test de Jack no solo habla de qué va a pasar en la metatarsofalágica cuando caminemos, sino que realmente abre una puerta a ver, pues bueno, prácticamente todo lo que está pasando en la extremidad inferior y es mucho más complejo que lo que hemos visto aquí en una horita y media, porque realmente da para más evaluación, porque ya habría que entrar en ver cómo está la rodilla, cómo está el tobillo, cómo está la pelvis, ¿vale? Entonces ahí si se altera ese mecanismo de Whiplash tiene que ver ya con más cosas hacia arriba, ¿vale? O es el reflejo de más problemas también hacia proximal de lo que estamos viendo ahora. Vale, entonces, ahora lo que voy a hacer es...